Cuando escuchamos las noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania, de inmediato produce cierta ansiedad, miedo, ira y expectativa. Todas estas cosas juntas pueden llevar a las personas a un estado neurótico, y esto hace que crea en ellas lo que es un nerviosismo, porque no se sabe cuáles son los resultados o los impactos que va a producir esta guerra, aunque lejana para nuestro caso aquí en Colombia, y que estos afecten la vida familiar, política y económica de nosotros. Las guerras, pues, aunque sean cercanas o lejanas, o en el mismo territorio donde vivimos, van a crear ese estado de neurosis. ¿Qué desata todas estas cosas? Desata en nuestra mente una inestabilidad mental, por supuesto, pero también podríamos decir desde el punto de vista espiritual que desata una ansiedad y un miedo, porque todas estas cosas pueden afectar la tranquilidad, la estabilidad familiar y económica, y pueden producir un estado de constante nerviosismo que lleva a las personas a buscar las maneras de sanar esta neurosis. Para esto es necesario ver las guerras desde su existencia. Se cuenta a nivel de la historia que dos poblaciones, Lagash y Umma, entraron en conflicto y en una guerra por la llanura de Guadelna, en Mesopotamia. Eso sucedió hace 4.500 años. Esto con el fin de entender que las guerras han sido desde comienzo casi de la humanidad y siguen sucediendo como eventos que llevan a la disputa de territorios o de la economía o de la misma posesión de la vida de otros. Al revisar la palabra del Señor, encontramos la primera cita que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo número 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Las guerras, como en este caso, se daban por disputas de los territorios, y esto es lo que generalmente se ve a través de los tiempos. 3.000 años antes de Cristo se dio esta guerra que cuenta las Sagradas Escrituras. A través de toda la historia secular y bíblica vamos a encontrar guerra tras guerra tras guerra, y esto es un común denominador del ser humano por la posesión que ya antes hemos hablado. El ser humano siempre ha estado luchando por lograr lo que otros tienen, y esto es lo que lleva a la guerra. Otra parte de la terapéutica que ayuda a sanar la neurosis de la guerra es el saber las causas y entenderlas de el por qué se presentan las guerras entre los seres humanos. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Estas palabras de Santiago nos llevan a entender que lo que precipita las guerras, las confrontaciones, tiene que ver con lo que hay en el corazón, con lo que hay en la mente y con lo que se dispone el ser humano a estar en pleito con otros. Nos cita acerca de las pasiones
que son las que conllevan a ese tipo de reñir entre uno y el otro. La ira, el miedo, el odio, la ansiedad, la envidia, los celos y otros tipos de pasiones hacen que el ser humano empiece a observar a los demás y a querer atropellarlos, violentar sus derechos, agredirlos y hacerles mal, porque en su corazón solo hay maldad, violencia, tristeza, amargura. El versículo número 2 presenta aquellos impulsos que hacen que se codicia lo que el otro tiene, se desea lo que el otro posee, se interesan por quitar, por robar aquellas cosas que pertenecen a otros. Esto va a producir unos efectos de pasiones desordenadas y de las guerras nada queda. Otro sentir de los que entran en pleito es la envidia, de ver que otros tienen éxito, que otros lograron poseer algo que ellos no tienen. Y esto despierta pasiones de robar y de atrapar aquello que los otros tienen, y que hace que la guerra se dé. Este tipo de cosas debe conocerlas quien siente neurosis de la guerra. Hay que mantener una mente equilibrada, tranquila, con entendimiento, con comprensión, con sabiduría, para vivir sin entrar en confrontaciones con otros. Podríamos entonces decir lo siguiente: hay una agitación permanente en aquellos que sienten este tipo de pasiones. No tienen paz, viven en conflicto interno, viven en unos combates mentales y una intranquilidad espiritual. Por eso tenemos que llegar a la parte que va a sanar la neurosis. Entonces podríamos decir, ¿cómo vencer la neurosis de las guerras? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la fórmula para no entrar en guerras. Lo otro es para no sentir que la noticia de la guerra, la información que nos dan los canales de comunicación, nos intranquilicen, nos pongan nerviosos y nos alteren. Tenemos que aprender de esta receta a lograr que la paz del Señor Jesucristo se aplique en nosotros, entre en nosotros, sea parte de nosotros. La paz de Cristo Jesús. Observemos que Él es el ejemplo de un ser pacificador, de un ser que tiene una tranquilidad, que maneja una sabiduría donde la ecuanimidad, la sensatez y el análisis le producen unos estados de reposo y no entra en luchas ni en conflictos a pesar de los retos que hacen, en el caso de él, los religiosos y aquellos que son sus enemigos. Esa paz personal del Señor Jesucristo la quiere entregar a cada persona que siente esa agitación por las guerras que está escuchando o que está conociendo. No debe haber intranquilidad por los anuncios de las guerras que se dan en otros países y ni siquiera si se dieran en el país propio. La paz de Jesucristo mantendrá una ecuanimidad, una tranquilidad, una sabiduría y una comprensión de lo que se trata estos conflictos a nivel humano, y que siempre van a haber enfrentamientos porque el ser humano es así, envidioso, rencoroso, celoso y todas aquellas debilidades que lo van a llevar a mirar a los demás como sus enemigos y el querer combatirlos. Esta paz, que no es como el mundo la da,
aclara el Señor Jesús, es una paz divina, es una paz de los cielos, es una paz que trae el Espíritu Santo a cada persona. Por eso el Señor Jesucristo la ofrece no solamente a los que tienen este nerviosismo por lo que está pasando en otros países en confrontación, sino que la ofrece a todos los seres humanos. Veamos otra recomendación bíblica en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es ahora el apóstol Pablo que nos da unas recomendaciones, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, para decirnos a manera terapéutica en el manejo de la neurosis, por lo que sabemos de las guerras, nos llama a aceptar la recomendación cuando dice vestíos como escogidos de Dios, despojándonos de ese vestido humano, de ese vestido imperfecto, de esa manera de vivir humanamente para entrar en otra categoría, en otro plano, en otra esfera y viviendo como el Señor propone. Ya hemos visto cómo la paz de Cristo es la que produce en verdad una tranquilidad, un reposo, una quietud, no solamente espiritual, sino mental y aún física. Pablo nos propone aquí la santidad y unos recursos que trae la santidad, como la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Estos recursos que son de tipo espiritual nos ayudarán a mantener un estado de tranquilidad donde nos permita vivir a pesar de todo ese conflicto que se dé y que puede estar alterando a algunos. Esta manera de perdonar y de soportar unos a otros es tan sabia que nos ayuda a no estar mirando al otro para envidiarlo, para robarle lo que tiene, para destruirlo por los logros que ha luchado por tener, sino que ahora nos habla a la comprensión, nos habla al equilibrio sabio para que mantengamos una paz interna y una paz perfecta. El amor es un vínculo perfecto. Amar a los unos a los otros, amar al enemigo inclusive. Y esto es tan precioso, tan perfecto, tan maravilloso, que nos ayuda como una herramienta mental y sentimental a no entrar en conflictos con los demás. Y estos textos nos van preparando porque el presente y el futuro no es halagüeño. No nos dice que vamos a vivir mejor, que vamos a tener paz. No. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo que sucederá a futuro? Que habrá nación contra nación, pleitos entre un país y el otro, que habrá guerra. Ante esa visión, ante esa profecía, ¿qué hacemos? Pues debemos prepararnos mental, emocional y espiritualmente para vivir ese tipo de noticias, ese tipo de situaciones. Un recurso muy, pero muy importante para la terapéutica sobre la neurosis por la guerra o de la guerra es lo que nos dice el Salmo 91,
versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Para la persona que sufre estos estados de nerviosismo, o no lo sufre, pero le inquieta saber que hay una guerra lejana con unos países que ni siquiera conoce bien, debería plantearse lo que dice el Salmo 91. Y hay que decir una vez más que el Salmo 91 tiene un condicionante, unos requisitos que deben darse en aquellas personas que tienen a Dios como su abrigo, como su sombra, como su amparo, como su protector. No es un salmo para abrirlo y ponerlo en una mesita o en un atril y ya pensar que esto se da así como una especie de arte o de magia. No, tenemos el condicionante de ser abrigados por Dios, de ser amparados por Dios, de ser cobijados por Dios, y para esto hay que serlo. Hay que solicitarle a Dios que Él sea el Señor, que Él sea el protector, que Él sea el cuidador, y someterse a las condiciones de Dios para que el Salmo 91 tenga su aplicación. Cuando el Salmo 91 se puede acoger, entonces la persona siente que Dios le protege, le cuida, y nace entonces en el corazón de la persona una confianza, una tranquilidad, una esperanza, porque sabe que Dios está como ángel protector, cuidando su vida, cuidando sus intereses, cuidando su familia. Otro texto bíblico que nos lleva a mantener reposo y tranquilidad en estas cosas que se oyen de guerras es el que aparece en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Texto que nos ayuda a mantener la tranquilidad y la confianza en medio de tantas noticias, de tantas violencias, de tantas muertes y de tanta destrucción. Ese salmo nos dice: estad quietos. La quietud, pues, solo la da la presencia de Dios en nuestro corazón. Su presencia desde adentro produce una quietud, una calma, una paz, la paz de Dios que nos da el Señor Jesucristo. Y ese Dios que maneja todas las voluntades humanas y que las controla, hará que nuestra mente esté apaciguada y esté tranquila frente a toda esta información. Otro texto allá en el libro de los Salmos, también en el capítulo 55, versículo 18, dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Esa paz de Dios en medio de los conflictos producirá los efectos deseados, los efectos que anhela cada ser humano. Mantener la calma frente a toda la información, frente a todo lo que se dice, frente a todo lo que se padece. Muy importante es aplicar esta terapéutica bíblica cuando las personas tienen esos estados de nerviosismo de lo que puede pasar con las guerras. Hay en verdad una paz y diría una sanidad de la neurosis, una recuperación total a nivel mental, aunque no estamos hablando de despreocuparnos, de dejar a un lado la información, sí más bien decir que todo aquello que se escucha no va a producir alteración mental ni emocional, y menos enfermedades de tipo psíquico o psicosomáticas.
En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo número 7, dice la palabra de Dios, como para ir completando todo el paquete terapéutico que nos ayuda a sanar de la neurosis cuando estamos alterados en estos tiempos al escuchar que hay países en guerra, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, debemos contarle al Señor, orar al Señor, clamar al Señor por la situación que están viviendo esos países, que intervenga para que su justicia sea la que impere y no los intereses humanos. Esto también para decirnos que quien tiene la neurosis debe pedirle a Dios la paz que ofrece el Señor Jesucristo, también aquellos recursos divinos para mantener un equilibrio mental y emocional. Echad sobre Él toda la carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo el Señor Jesucristo. Cuéntele al Señor, si es el caso suyo, ya vamos a personalizar un poco este mensaje. Dígale al Señor, mira cómo estoy, tengo nervios, tengo una alteración, tengo una gran preocupación por lo que está sucediendo. No sé qué me va a ocurrir a mí, no sé cómo me afecte a mí ese conflicto de esos dos países. Dígale al Señor, te entrego mi preocupación, te entrego mi alteración nerviosa y dame tranquilidad, dame reposo, dame tu paz, así como el Señor Jesucristo la ofrece. Como conclusión a este mensaje es saber que la existencia de las guerras, mirando los tiempos anteriores, los presentes y los futuros, las guerras no van a desaparecer. Mientras la humanidad siga ignorando a Dios, siga dejando a un lado el propósito de Dios para vivir armónicamente, habrá guerra y las causas siempre se van a dar. Recordemos entonces que el vencer la neurosis está en las manos de cada uno de nosotros. Porque si aplicamos la palabra de Dios correctamente, como nos las explica el Señor, entonces podemos echar mano de ellas como una fórmula terapéutica, como unos remedios para lograr que la neurosis desaparezca, que nos curemos, que nos sanemos de esta intranquilidad, de estos nervios, de estas alteraciones mentales. La aplicación para cada uno de nosotros. Sí, Rusia y Ucrania están en conflictos. Orar por estas dos naciones. Orar por esos dos hombres que dirigen estos dos países para que Dios les permita conocer su amor, conocer su paz, conocer el equilibrio que deben tener para que cese este tipo de guerras, para que estos hombres lleguen a unos acuerdos y terminen la guerra que está causando muertes, heridos y destrucción. Para los que padecen neurosis de estas guerras, diríjase al Señor en estas palabras. Señor Dios, yo me encuentro alterado o alterada. Me preocupa lo que está pasando con estos dos países. Me afecta mi sistema nervioso. Te pido que entres a mi corazón y me des la tranquilidad, la paz, la confianza para mantenerme en paz espiritual, mental y físicamente. Señor Jesús, te pido que seas mi Señor y mi Salvador, que los frutos del Espíritu tuyo entren a morar en mí para que yo tenga la sanidad que estoy anhelando. Espero que hagas esa oración. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caigan sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.